Nací en un pueblo, el típico pueblo con una plaza enorme, cuadrada, con una fuente en medio y bordeada de soportales donde se alineaba la botica, el ayuntamiento, el casino y las pocas tiendas que había. Es difícil imaginarlo, pero tuve 16 años y sin saberlo era menuda y hermosa. Tendría yo tu edad cuando vino a buscarme Yago a un convento. Y sí, esas habladurías son ciertas. Quería ser monja. En aquel entonces, cuando nos sentíamos incapaces de convertirnos en mujeres y encarar ese futuro tan pequeño, tan minúsculo que nos esperaba en nuestras familias y en nuestros pueblos, algunas chicas se nos metía en la cabeza ser monjas. Era una manera de decir no, equivocada, confundida, pero de decir no. Ahí os quedáis todos, sin levantar mucho la voz. ¿Y a qué le decía yo? No, a mi padre, el coronel, a una casa que era oscura y triste, a una vida que era una farsa, llena de mentiras y de demonios familiares. En nuestro pueblo la llamaban el palacio, aunque no era ningún palacio. Solo tenía 2 escudos en la fachada. También la llamaban la casa de los fantasmas. Y eso sí que era verdad. En esta casa todo se guarda en secreto hasta que se pudre y ya nada tiene remedio. Las paredes estaban hechas de silencio, de aliento contenido. El único amor que se palpaba allí era el de la tata. Por eso a mí me gustaba tanto abrir las ventanas y escaparme al jardín y al huerto y al bosque. El bosque me gustaba desde pequeña y porque me gustaba ocurrió todo lo que ocurrió. Allí me había inventado una Eva niña casi feliz. Los árboles eran criaturas vivas, mis únicos amigos. Nadie se daba cuenta de mis escapadas, nadie que no fuera mi tata Magdalena. Yo era cautelosa y Yago no comentaba nada, aunque lo viera todo. Yo era una niña más atemorizada que triste, temiendo siempre un vago castigo. Pero un día, a los 7 años, en el colegio de las monjas, por primera vez me había sentido alguien. Me escuchaban, me observaban, aunque fuera para reprenderme. Y por eso me imagino, a los 14 años quise ingresar en el convento. La madre Ernestina hacía una semana que se había quitado el hábito. Nos reunió y nos dijo que teníamos que irnos, que el convento corría peligro. Y a mí lo único que se me ocurrió es, qué bien me podré mirar en el espejo. Había estado 1 año sin verme. Ni un espejo en todo el convento, ¿entiendes? Ni uno solo. Nada más poner el pie en casa, me lancé escaleras arriba a mi habitación, me quité la ropa hasta que estuve desnuda y me miré por fin. Y lo que vi es que ya no era una niña. Me sorprendió. Y en aquel momento descubrí que tenía sed de sol, de viento. Decidí de golpe que quería ser una chica normal, que cogería la bicicleta para irme al pueblo sin pedir permiso a nadie. Mi padre esas cosas me las tenía prohibidas. ¿De qué tengo miedo?, me decía yo, porque sabía que no era el coronel. Estaba abandonando una parte de mi vida mientras se abría otra desconocida. No quería ser un espectro más de aquella casa. No es que crea ni deje de creer, es que en mi casa lo sabía. Y no solo lo sentía yo, sé que mi padre también. Cuando volví del convento, había retirado el retrato de mi abuela. Nadie me explicó por qué. Ya te digo que en mi casa esas cosas no se hablaban, pero el cuadro era muy poderoso. Parecía que mi abuela te observaba y te juzgaba. Yago creía que los cuadros cobraban vida por la noche, así que no me extrañaría nada que lo hubiera descolgado él. De viva como de muerta, mi abuela aparecía y desaparecía en cualquier sitio, en el bosque, en el desván. Notaba a mi espalda esas zapatillas de fieltro silenciosas. No sabía si protegiendo o amenazando. Solo al pensarlo yo temblaba.
Y al coronel, mi padre, le pasaba algo muy parecido. Creía escuchar el llanto de un niño por las noches, pero no era de su hermano Fermín, como él decía, era de Yago, del niño que Yago había sido. Mi padre no se portó bien con él. El llanto estaba ahí para recordárselo. Uy, ¿cómo te explico yo quién era Yago? Qué lástima que no lo hayas conocido. Qué pena que en los pisos modernos no haya fantasmas, porque Yago hubiera sido un fantasma muy agradable. Yago era mi hermano. Tardé mucho en saberlo. Mi padre, el coronel, estaba impedido. Desde antes de que yo naciera ya iba en silla de ruedas. Nuestra casa tenía escaleras y Yago estaba allí para todo. Era un empleado un poco extraño, pero claro, yo no sabía que había una razón para ello. Nació en Marruecos, cuando mi padre estuvo destinado allí. Su madre los abandonó a los dos, a mi padre y al niño. Se fugó. Todo eso lo supe el verano que estalló la guerra, ya con 16 años. Hasta entonces Yago era una persona que vivía en casa, nada más. Muy callado. Me infundía respeto y temor, como un árbol, un roble muy grande, alto, fuerte, casi un gigante. O eso me parecía a mí. Me alegré de tener un hermano, pero según le iba queriendo aumentaba la indignación contra mi padre por cómo le trataba. Me rebelaba, me parecía una gran injusticia. Eso fue importantísimo para mí, descubrir quién era Yago. Y la guerra, claro, la guerra que te transforma. Yo oía retazos de conversaciones, la gente venía a casa a hablar con mi padre, no sé si atemorizados, excitados, nerviosos, con aire de conspiradores sin conspiración, no me caían bien. Alguna frase suelta me llenó de curiosidad. Algo estaba ocurriendo que iba a cambiar nuestra vida, el pueblo, quizás el país entero. Los primeros días nos mantuvimos en casa. Por la noche oía las descargas de artillería desde mi cama. Magdalena y hasta Yago dejaron ir al pueblo, pero todo sería malentendido por mí y esto me desesperaba. ¿Sería así toda la vida? Si eres siempre la que no entiende nada. Qué ignorante soy, la vida pasa a mi lado y no me entero. Eso es lo que me decía. Al poco ya había empezado a reconocer los disparos, sabía cuando eran ametralladoras, mortero, fusil. En la guerra aprendí a decir y a silenciar muchas cosas, aunque no coincidieran con mis pensamientos. Aprendí a despedirme también. Un vecino se iba al frente y de pronto sentías que tal vez no lo verías nunca más, pero te callabas ese pensamiento. Aprendimos a disimular. Aprendí a ser yo misma. Lo vi tendido, indefenso, herido. Y una emoción inesperada me recorrió entera. Huele a bosque, pensé cuando le besé. Era el olor de las raíces, de las hayas, de los robles, de la hierba. Me había despertado un miedo, pero no de él o de las consecuencias de esconderlo en el desván. Miedo de mí, de esa cercanía que sentía en tan poco tiempo, esa familiaridad. ¿Qué era? Creo que ha sucedido algo que deseo sin saberlo, pensé. Me sentía turbada, confusa, muy culpable de mis sentimientos. Era el miedo que me había acompañado desde niña, que nunca me había abandonado del todo y con el que tal vez siempre cargaría. Le amé como nunca había amado a nadie antes, ni después ni nunca, porque aquel deslumbramiento solo duró unos minutos y desapareció. Como todo en mi vida, siempre a punto de atravesar el umbral de algún paraíso donde nadie logró entrar, ni lo logrará jamás.